Hablaremos de una persona, por favor, ¿cómo hablar de una persona así en tan pocos minutos? Y hoy es el aniversario de su muerte. Así es. Exactamente, hablamos de un argentino absolutamente extraordinario, conocido en todo el mundo. Yo lo decía al arranque de este programa, cada vez que hay una lucha por la justicia y los derechos humanos está él como bandera. Hablamos del Che Guevara, a quien recordamos en este informe. A partir de 1965, Ernesto Guevara, convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. Doblegado por la superioridad numérica del enemigo, el debilitamiento de su guerrilla y los efectos de la dura campaña para su precaria salud, fue capturado por el ejército boliviano. Al conocer la noticia, los agentes de la CIA se apresuraron a conseguir que el gobierno de Bolivia lo ejecutara. Es conocido el relato de quien cumplió la orden, el sargento Mario Terán, que, amedrentado por la presencia de su víctima, vaciló hasta que el Che le dijo: «Póngase sereno y apunte bien, va a matar a un hombre». El sicario lo hizo cerrando los ojos, pero asegurándose de cumplir con la indicación de disparar por debajo del cuello para fingir la muerte en lucha. Así, el 9 de octubre de 1967, el Che Guevara, asesinado en el humilde poblado de La Higuera, entró en la historia. Le habían aconsejado no combatir en Bolivia, donde con seguridad encontraría la muerte. Su ejecución fue disimulada para falsificar un enfrentamiento armado, como confesaría 30 años después el agente de la CIA, Félix Rodríguez. Pacho, a ver, bueno, hay muchas preguntas, pero en principio, ¿estuviste con Terán vos una vez? Claro, sí, yo fui el único biógrafo que lo conoció. Yo había sido embajador en Bolivia, entonces los militares bolivianos me conocían como embajador, o sea que inclusive fueron demasiado sinceros en las entrevistas que yo les hice porque no sabía muy bien con quién estaba conversando. Y entonces le ordenaron a Terán, que era un retirado del ejército, que me viera. Terán impuso condiciones que yo respeté absolutamente, o sea, no hablar del tema, no sacar fotos, no grabar y que fuera muy breve, prácticamente un saludo nada más. Bueno, estuve tentado a hacer una cámara oculta, eso, claro. Pero no. Pero realmente fue muy impresionante, para mí el corazón me hacía bum, 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 bum. ¿Vos cuál crees que es la importancia que hoy el Che Guevara tiene en un mundo como está el mundo? La importancia del Che Guevara, como bien lo sugerís con tu pregunta, es el mundo y cómo está el mundo. Es decir, en un mundo hipócrita, cínico, de relaciones líquidas, de donde vale más lo que se tiene que lo que se es, donde etcétera. La mentira forma parte. Es un mundo donde las ideas no tienen, desde que se terminó la Guerra Fría, las ideas se han pasado a perder importancia. El Che es un tipo que muere por sus ideales, un tipo de una honestidad y de una ética insobornables, o sea, un tipo que realmente significa exactamente lo contrario, por eso que sigue vivo. ¿No es cierto? Como bien decías vos al principio, hace pocas semanas, en una manifestación en el Yemen, no te estoy diciendo México, te estoy diciendo en el Yemen, estaba un montón de pancartas del Che. Sí. Es decir, el Che está vivo, a diferencia de sus coetáneos, que son De Gaulle, Kennedy, Mao Zedong, Khrushchev, que están en los libros de historia. Este sigue vivo, ¿no es cierto? Porque representa todo eso que hablábamos recién, representa la rebeldía, ¿no es cierto? Pacho, ¿cómo un ser tan extraordinario, esto que vos planteabas recién, ¿no? Desde la honestidad, desde su lucha, no es apropiado por los argentinos como corresponde, al punto tal de que muchos hasta dudan de su nacionalidad? E incluso aquí, en la Argentina, si uno pregunta a muchos chicos, por ahí no saben que efectivamente el Che es argentino. Yo me preguntan, a veces cuando me preguntan por qué escribí la biografía que escribí de Che, que me llevó mucho tiempo, mucho viaje, y que afortunadamente ha tenido mucha repercusión en el mundo, yo digo que lo escribí por indignación, porque después de haber leído la biografía que había sobre el Che, me pareció que faltaba la biografía real, es decir, la biografía que no se ocupara únicamente o casi únicamente de los 8 años del Che en Cuba. El Che vivió 39 años, sé que faltaban 31 años, que son los años del Che en Argentina, claro. En los viajes del Che, el Che en el Congo, el Che en Bolivia,
Y bueno, entonces había, y sobre todo faltaba una biografía argentina, una visión argentina del Che. Porque una cosa que más me impresiona, nosotros estamos acá en Palermo, ¿no es cierto? El Che vivía en Araos y Mansilla, estudió en Paraguay, Acuénaga, Fue a la Facultad de jugaba Medicina. al rugby en San Isidro, Isidro. era hincha de Rosario Central, porque uno se puede imaginar por ahí esos grandes revolucionarios como vietnamitas o polacos, no, pero este era un argentino como nosotros, que caminaba por donde nosotros caminamos, que estaba, porque respiraba el aire que nosotros respiramos. Entonces es fascinante de alguna manera pensar cómo se fragua un personaje como el Che, y por otra parte yo soy un obsesivo en reivindicar la argentinidad del Che. O sea, los restos del Che tienen que estar en su patria. El Che le decían el Che, no le decían el flaco, Señor. el gordo, el Tito, le decían el Che, ¿no? O sea, porque lo vivían y lo veían como absoluto argentino. Él siguió paso por paso todas las vicisitudes de nuestra patria estando afuera. Era un obsesivo bebedor de mate, cantaba tangos muy desafinadamente, decían, pero bueno, pero Sí. era la gente que lo conoció, pues a mí me dicen, era muy argentino, cubano, por ejemplo. Y yo le digo, ¿por qué muy argentino? Y dice, porque era retraído, tenía una ironía muy penetrante, muy hiriente. Claro, en medio de la carcandosidad, digamos, caribeña era... ¿Y era una persona violenta? El Che es interesante eso, porque eso de investigar la infancia, el Che, como hice, y saqué a luz un montón de personajes que nunca habían sido entrevistados, entre ellos la niñera, el Che de Rosarito, que murió lamentablemente ahí en Altagracia. El Che era un niño muy pacífico, muy generoso, o sea, los amigos, porque entrevisté a los amigos de su infancia, que le regalaban una bicicleta y la prestaba a todos. Los Es decir, guardapolvos los donaba. no era tipo de pelearse en el colegio, no, o sea que la violencia, el Che era violenta, predicaba la violencia, digamos, como estrategia política. Porque sobre todo cuando él llega en su segundo viaje a Guatemala y ve cómo ese intento nacionalista, socialista de Jacobo Arbenz es ahogado en sangre con la invasión de los marines norteamericanos, porque se le había ocurrido incautar algunas tierras de la United Fruit, que era que gozaba de toda la riqueza frutícola de Guatemala, y ahí vivió como el capitalismo, digamos, cuando le parece conveniente se pone terriblemente violento. Entonces lo hemos vivido, por ejemplo, en la dictadura cívico-militar del proceso, ¿no es cierto? Entonces él decide que esa violencia solo se puede ser combatida por la violencia. O sea que él pone un medio al servicio de un fin. Bueno, ahí es donde se puede discutir, ¿no es cierto? Por eso el Che es una persona polémica. Ahora, como te decía recién, el Che tiene que volver a la Argentina. Esta se lo hemos prestado mucho tiempo a los cubanos y seguramente se lo merecían. Pero el Che no puede repetir la historia de esas grandes personalidades nuestras como Evita, como Rosas, como San Martín, que se pasaron muchos años sus restos mortales dando vuelta por el mundo hasta que finalmente, ¿no?, aterrizaban en su patria. O sea, hay que trabajar para que el Che sea reconocido como argentino, que alguna calle lleve. Nuestras calles llevan nombres de gente tan poco merecedora de calle. Más allá de que lo discutamos, el Che es un personaje, es un prócer global. Claro. Tiene que tener alguna calle, alguna plaza. Hay un monumento a él en Rosario, digamos, ¿no? Pero medio puesto de pie. Hay escuelas, por suerte, pero es cierto lo que dice Pacho. Muchas de las Todas otras entiendo. preguntas seguramente la respuesta la encontraré en la biografía que has hecho del Che. Sí. Gracias, Pacho, una vez más por haber estado aquí. Gracias, Un Pacho. breve encuentro con el Che aquí en vivo en Argentina. Gracias.